Está con nosotros Piero Corvetto, Julio Arbizu, ex jefe de la OMPE y su abogado, para hablar sobre todas las cosas que han pasado, se han dicho en las últimas semanas. Para comenzar, la Junta Nacional de Justicia, que sabemos en los hechos es una suerte de instrumento, hechizo para amedrentar y perseguir, ha iniciado un proceso disciplinario contra Piero Corvetto por falta grave. Se le atribuye no haber desempeñado adecuadamente el cargo de jefe de la OMPE. Respuesta. Respuesta que hemos desempeñado muy bien el cargo de jefe de la OMPE y que yo ya no soy un funcionario público. Yo renuncié, presenté mi carta de renuncia, ellos lo aceptaron y yo entiendo que todas las sanciones que puede emitir la Junta Nacional de Justicia es a los funcionarios públicos, entre ellas la destitución. A mí ya no me cabe ninguna ¿Qué destitución. es la máxima sanción en este caso, no es cierto? ¿Ah? Exactamente. Exactamente. Seguramente están buscando una posible inhabilitación, pero en rigor la Junta Nacional de Justicia tiene competencia para investigar, en este caso, funcionarios públicos, ¿no? Piero Corvetto en este momento ya no es un funcionario público, efectivamente. Ahora, la renuncia en sí, ¿era constitucional o no? ¿Se podía hacer o no? ¿Es legítima o no? Hay todo un debate legal Sí. si es que se podía dar o no. Lo concreto es que yo presenté mi carta de renuncia y que la Junta Nacional de Justicia aceptó mi carta de renuncia a las pocas horas. Sí, creo que a la media hora fue, ¿no? Inmediatamente. Una celeridad increíble. Pero la aceptaron. Entonces yo entiendo que si la Junta Nacional de Justicia... Ahora, ¿por qué la presentó? Porque ya no habían condiciones para poder seguir en OMPE. Uno, cuando es un funcionario público, se debe a la institución, a la democracia y a su país, y no habían condiciones para seguir. Había toda una lógica de que trataba de colocar una narrativa que se mantiene respecto de un hipotético fraude electoral. No es verdad, que no ha existido de ninguna manera, no hay ninguna prueba para hacer eso, y que yo era, según mi entender, un posible estorbo para que la institución pueda realizar unas elecciones de segunda vuelta presidencial en unas mejores condiciones, con un equipo que podría tener una posibilidad de construir una mayor confianza en lo que yo era capaz de construir frente a la primera vuelta. Entonces creo que ese es uno de los principales argumentos por los cuales decidí apartarme del cargo y de alguna manera destapar esta olla de presión que estaba dirigida contra OMPE, pero que estaba personalizada en mí. En la medida en que yo salgo del juego, ¿no es verdad?, le doy un respiro a OMPE para que OMPE pueda hacer las elecciones que va a hacer. Va a hacer unas grandes elecciones. El equipo técnico que lidera el señor Bernardo Pachas, él es un funcionario y una persona no solamente íntegra y muy capaz, sino todo el equipo que lo acompaña es un equipo realmente muy valioso, que sabe hacer elecciones y hace elecciones hace muchísimos años. Y yo no era capaz en ese momento, y no lo soy ahora, por supuesto. Estoy cada día más seguro que lo que hice fue lo correcto. No podía mi presencia contribuir a construir confianza. Los que hacemos elecciones somos administradores electorales, pero no solamente somos administradores electorales, somos administradores de confianza. Y para un sector de la población que decía que había fraude, yo era la excusa perfecta para poder seguir atacando a la OMPE y poner en telejuicio no solamente los resultados de primera vuelta, que son resultados que exhiben de manera precisa la voluntad popular, sino que iban a intentar poner en cuestión también los resultados de segunda vuelta. Y por eso es que yo opto por dar un paso al costado. ¿Hay cosas extrañas en el proceso que ha seguido la Junta Nacional de Justicia, Julio? Bueno, hay cosas extrañas en la medida en que todo... Te pido que te acerques al micro, por favor. Te decía, en la medida en que todo alrededor de lo que fueron las elecciones, lo que ha sido el actuar de OMPE y lo que ha sido unánimemente una grita de quienes han, por lo menos hasta ahora, claramente no han pasado segunda vuelta, ha sido exacerbado
y ha habido una inyección de énfasis en algo que, como dice correctamente Piero, ha pasado por filtros incluso de veedores internacionales que han sostenido la validez de las elecciones, la probidad de los funcionarios que han participado de las elecciones o que han organizado las elecciones. Entonces aquí ha habido una celeridad impresionante en todas las instancias que han abierto investigación sobre los procesos y sobre las personas que han conducido los procesos. Y ha habido además también un rigor excesivo, extraño, desproporcionado respecto a medidas limitativas, y estamos hablando a nivel también de investigaciones del Ministerio Público. En el caso de la Junta, lo dicho, es decir, su competencia tiene que ver con la investigación, la ratificación de jueces y fiscales, y en este caso del jefe de la OMPE, que ya no es el jefe de la OMPE. Para todos los efectos, no es el jefe de la OMPE para la decisión que toma la Junta Nacional de Justicia de abrir una investigación. No es jefe de la OMPE para efectos de una posible perturbación de la actividad probatoria del Ministerio Público en la medida en que ya no tiene acceso a ningún tipo de material, ¿no? Y creo que eso es básicamente lo que ha tratado de distorsionar buena parte de los que han dirigido estas investigaciones hasta hoy, por lo menos. Ahora, algo que huele mal es la designación del fiscal Reinaldo Avia en este caso, ¿no? Yo lo digo por experiencia personal. A mí me allanó la casa inventando un monigote que tenía que ver además con el caso Sodalicio, ¿no? Es un fiscal que le importa un rábano la proporcionalidad de los asaltos. Julio. A ver, hay que ser claros, ¿no? La investigación no la abre Avia, efectivamente la abre otro fiscal, Sí. ¿no? Y es ese fiscal el que, haciendo caso además a una presión externa, solicita una detención preliminar que no tenía sentido en los hechos y que no tenía sentido en el derecho, ¿no? Los requisitos para la imposición de una medida limitativa de esa magnitud, de esa gravedad, no estaban dados. Y sin embargo se solicita. Y una vez que el juez de primera instancia niega, declarando infundado el requerimiento de la Fiscalía, esto va en apelación. La apelación también la presenta el fiscal Martínez, si no me equivoco. En ese momento nombran a Avia, ¿no? Además, de manera selectiva, es decir, es Avia el que va a tomar competencia respecto a esta investigación. Alguien vinculado a Tomás Aladino Galvez, a Patricia Benavides y a un sector Benavides del Ministerio Público sobre el cual, por lo menos, yo no voy a ser enfático en sostener que hay algo. Lado oscuro total. Por lo menos problemático, ¿no? Y es el fiscal Avia el que sustenta la apelación, ¿no? Es el fiscal Avia el que va a la audiencia de impedimento de salida del país para sustentar una serie de argumentos absolutamente insostenibles en la medida en que no había peligro de fuga, no había peligro de perturbación de la actividad probatoria del Ministerio Público, no había ni siquiera una imputación concreta que pueda dar lugar al primer requisito de las medidas limitativas más severas. Y respecto del impedimento de salida del país, nosotros tuvimos que allanarnos, ¿no?, a ese impedimento de salida del país porque Piero Corvetto no quiere que eso signifique la posibilidad de que alguien sospeche siquiera que va a salir del país o que va a eludir la acción de la justicia. De tal manera que a nosotros nos ha parecido la actuación del fiscal Avia, por decirlo menos, infructuosa sin duda, pero además creo que ha sostenido argumentos que no se condicen con el derecho, ¿no? Como por ejemplo. Pues él seguía insistiendo en que existía peligro de fuga, él seguía insistiendo, de hecho en algún momento mencionó este argumento fallido, absurdo, falaz del tercer pasaporte encontrado en el domicilio de Piero Corvetto,
tercer pasaporte que es papel mojado en tinta. O sea, tercer pasaporte que quedó absolutamente invalidado una vez que se renovó el pasaporte, como todos sabemos, como sabe el fiscal Avia, y sin embargo también Aparentemente lo no utilizó. sabe el fiscal Avia. ¿Ah? Es un señor que, no sé, no ha viajado aparentemente. Sí, sí, y bueno, y una serie de argumentos que han sido, felizmente, ¿no? Desmentidos, rebatidos correctamente y finalmente han dado lugar a resoluciones tanto en primera instancia como en instancia definitiva por la Sala de Apelaciones, declarando infundado cualquier tipo de medida limitativa grave, ¿no? Ya te digo, en cuanto a al impedimento de salida del país, eso provino de un allanamiento de la propia parte, ¿no? La decisión del juez Chullo para que se permita el allanamiento, ¿fue un exceso o estaba dentro del procedimiento? A ver, normalmente, ¿no? Este tipo de decisiones obedecen a ver, siempre a requerimientos fiscales, ¿no? Hay un requerimiento, Sí. efectivamente, no solamente de la detención preliminar, que, ojo, solamente podía ser por 7 días, ya al día de hoy han transcurrido, y al día de la audiencia de apelación ya habían transcurrido 13 días, o sea, casi 2 semanas, ¿no? Pero además de ese requerimiento del Ministerio Público, el Ministerio Público requirió ese allanamiento. Lo que hizo el fiscal Chullo, es decir, El juez. el juez Chullo, fue decir, no existen los requisitos suficientes, las causales para imponer una detención preliminar, pero sí esta otra medida de carácter menos gravoso, que también es una medida de carácter limitativo de derechos, ¿no? Es absolutamente vejatorio un allanamiento. Pero digamos, es una medida menos grave, es una medida que el juez tuvo en cuenta que podía aportar a la investigación, ¿no? Se darán cuenta, y a nosotros nos parece fundamental que se hayan dado cuenta qué se ha encontrado allí. Por ejemplo, cuando la policía ingresó, Piero Corvetto entregó su celular, no solamente entregó su celular, sino que les dio el patrón para que pudieran abrir el celular, entregó una laptop, entregó un iPad. ¿Que se lo llevaron? Se llevaron mi celular, se llevaron no te lo van mi a devolver iPad. nunca. Esperemos que sí, esperemos que sí. Y esperemos que sea. A ver, la defensa está absolutamente confiada, primero en la inocencia de Piero Corvetto, pero en segundo lugar, de repente tú dirás de manera ingenua, pero creemos que no existen argumentos siquiera para formalizar una investigación preparatoria, que aquí el Ministerio Público debería darse cuenta, bueno, veremos qué pasa, que el camino inexorable para esta investigación es el archivo. Es el archivo. La experiencia del allanamiento. Bueno, es terrible que te Porque allanen. repito, vejatoria, te dan trato de delincuente, apareces como un delincuente, te hacen sentir el Chapo Guzmán, Y cosa por el además, estilo. Pedro, déjame decirte algo que probablemente Piero no lo diga, pero me corresponde a mí decirlo. Hay una exposición absolutamente innecesaria, ¿no? Una exposición, tomaron fotos, Pero es que eso es lo que mostraron buscan. la casa. Eso es lo que buscan, es un linchamiento. El allanamiento no tiene que ver con la exposición de las personas que están dentro de la casa. El allanamiento se sustenta básicamente en la necesidad de encontrar algún elemento que pueda dar lugar a esclarecer la investigación. No tomar una fotografía, no hacer un paneo de la casa. Eso es una barbaridad y eso sí hay que denunciarlo severamente. Es parte del circo mediático que buscaba esta gente, pero a nivel personal, la experiencia personal. Bueno, tú la has vivido, es dura, Sí, ¿no? sí. Además, yo la viví con 2 hijos menores de edad. Yo con mi hija menor adentro. ¿No? Yo tenía 2 hijos, tengo 2 hijos como bendición de Dios, y ellos estaban adentro. Entonces, pedir que entren a mi cuarto, además ¿tienen algo? Me preguntaron si tenían armas, no tengo armas, si podía entrar mi teléfono y mi tableta, entré mi teléfono y mi tableta, quisieron revisar todo, les dimos todas las facilidades para que revisen cada ambiente de la casa, el depósito, el carro de mi esposa, revisaron todo y se llevaron un pasaporte inválido y se llevaron unas ayudas memorias.
ayudas memorias en papel, ¿no? No, Sí, no vayas a sí, creer sí. que otra cosa que eso. Entonces, y terrible fue porque estábamos iniciando todo este procedimiento que dura como 5 horas, dicho sea de paso, en medio de un sentimiento terrible para la familia, ¿no? Porque uno se siente pues comprometido con la familia y le afecta mucho a la familia y en ese momento la gente ve por redes de que la imagen, el video de uno está en los medios de comunicación. ¿Cómo así se filtra eso? La idea es humillarte. La idea Tal es cual, destrozarte, tal cual. ¿no es verdad? Desmoralizarte, presentarte como si uno fuera un delincuente. Y por eso es que nosotros hemos optado, yo gracias a Julio y a Ronald que han aceptado con mucho profesionalismo defenderme, salir a defendernos, ¿no? Y decir exactamente esto no puede ser. Y no porque lo hagan conmigo, que ya lo han hecho, sino que hacia adelante no lo deben hacer con nadie. Bueno, O sea, van si a van a... continuar. Acabo de mostrar lo que están haciendo con Deli Espinosa del Colegio de Abogados de Lima. O sea, esto va a continuar. Pero no lo deben hacer. Bueno, Y tenemos que denunciarlo cuando lo hacen. exactamente. Ahora, los cargos son presunta colusión agravada, omisión de funciones y falsa declaración en procedimiento administrativo. ¿Aplica algo? No. A ver, definitivamente no. Jurídicamente no. Lo hemos discutido cuando se han revisado los elementos de convicción en los incidentes del requerimiento de medidas limitativas de derecho. No existe ningún tipo de concertación, de acuerdo colusorio para poder imputar el delito de colusión. No existe omisión de funciones. Lo que están tratando de hacer es sostener que Piero Corvetto, como jefe de la OMPE, tenía que estar en conocimiento de lo que ocurría a nivel menudo, es decir, le imputan no haber revisado probablemente si el material electoral cabía en las camionetas. Eso pasa, hay un conducto, ¿no?, que pasa por varias oficinas, gerencias en la OMPE hasta llegar al jefe de la OMPE, que ha recibido además... Sí, pero recuerda que por informes. menos el fujimorismo se bajó a Jaime Saavedra en los tiempos de PPK. Y hay una cantidad un Salgado. de investigaciones y procesos judiciales abiertos que no tienen sentido, que olvidan el principio de confianza que prima en la administración pública y que olvidan que a los jefes institucionales llegan una serie de informes técnicos que dan cuenta de la viabilidad de los procesos. Entonces, esto, por supuesto, lo discutiremos más adelante en la investigación, pero no existen elementos de convicción contundentes, ni siquiera indiciarios, creo yo, de la comisión de estos delitos, ¿no? Lo vamos a sostener y vamos a convencer, ojalá, al sistema de que eso así. Ahora, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha dicho cosas bastante fuertes. En principio, Corvetto nos mintió. Porque nosotros le habíamos advertido desde el inicio del despliegue, que fue el 10 de abril, que había demora en las rutas. Y la mañana del 11 de abril seguimos advirtiendo la demora. La respuesta de la OMPE fue: tengo problemas con mi operador logístico, y al rato dijo: ya lo solucioné y no va a haber problema. A las 12 de la noche llega todo el material. Seguimos advirtiendo, dice Burneo, y en todo momento nos garantizaron que el material iba a llegar. Yo no tuve contacto con el señor Burneo desde la reunión que organizó el jurado con los observadores. A mí el jurado no me Pero hizo esto que llegar. dice, entonces, ¿con quién lo...? Habría que preguntarle al señor Burneo. El señor Burneo me ha dicho que yo no he dicho la verdad. Yo he dicho la verdad. Pues esto lo ha repetido además más de una vez. Bueno, lo que pasa es que, en fin, bajo su responsabilidad está la fiscalización del proceso. O sea, que está escamoteando el asunto y buscar un chivo expiatorio. ¿Esa es más o menos la figura, no? Yo lo que te puedo decir con absoluta sinceridad es que yo en todo momento he dicho la verdad, en todo momento hemos hecho todo lo posible para que todo salga bien, hemos tenido un problema focalizado, pero yo no he recibido ningún informe de fiscalización diciendo está pasando esto.
no hemos recibido, como tampoco de Contraloría. El informe de Contraloría aparece el día que yo me presento ante la Comisión de Fiscalización. Ese es el informe de Contraloría que existe, pero no existe otro. Habían unos que decían que los choferes, y eso fue levantado. Y hay un informe, porque se habla mucho del informe de Contraloría el día 24. Bueno, hay un informe posterior el día 30, donde Contraloría dice las observaciones han sido corregidas. Ahora, vamos a aquellos que no están en esta cosa demencial del fraude, que sostienen, han habido irregularidades, fallos, deficiencias, no hubo fraude, pero la OMPE igual falló. La OMPE, por un lado, no comunicaba oportunamente sobre el proceso, salvo una que hubo al inicio, y luego estas fallas, irregularidades no se explicaron. ¿Qué pasó? Podemos haber tenido problemas de comunicación, es verdad. Hemos tenido un problema focalizado. Nosotros, el día de la elección... Focalizado, Lima. Focalizado, no, y ahí hay que ser muy claro, ¿eh? Ahí hay que ser muy claro. Nosotros pudimos colocar material electoral en más de 90.000 mesas de sufragio. Pudimos colocar material electoral en más de 10.000 locales de votación. Pudimos colocar material electoral por primera vez en más de 1.910 centros poblados. Cuando yo entré, habían 700 centros poblados con mesa. Ahora hay 1.910 y son gente pobre o extremo pobre que no vota porque les sale más caro ir a votar que no votar. Y hoy día tiene una mesa. Entonces, la falla es absolutamente focalizada. Es una falla muy complicado de explicar. A mí me parece extrañísima la falla. Te lo digo con absoluta sinceridad. ¿Por qué? Porque pudimos llegar a los lugares más alejados. El despliegue del material electoral tiene etapas. Una primera etapa a la Cancillería y la Cancillería organiza la elección en el exterior. Una segunda etapa que es el material llega a las 126 oficinas y de las 126 oficinas se despliega a toda la República. Yo estuve la semana de la elección en Pucallpa. El día que se estaba desplegando material electoral a Sahueto y también el día que se desplegó material electoral a Purús, lugares absolutamente alejados, y el material electoral llegó. Nuestro problema fue focalizado y fue un problema focalizado en Lima, en una circunstancia en donde OMPE nunca había fallado, en donde nosotros tenemos un gran expertise en más de los 2.200 locales de votación colocar material. Y el material llega, y los lugares más alejados del centro de operaciones, que era Lurín, hacia el Callao, hacia toda la zona norte, llega y llega bien. Hay un retraso en Lima Centro y hay una imposibilidad de que llegue el material electoral el día 12 a 13 locales de votación que incluyen más o menos 187 mesas de sufragio. ¿No es verdad? Nosotros esa mañana de la elección, cuando nosotros sabemos por primera vez que no llegamos, sacamos una nota de prensa diciendo tenemos un problema. Y después hemos tratado de estabilizar la elección durante toda la mañana, haciendo un monitoreo sobre en dónde estábamos llegando, porque teníamos un problema inicial que podía afectar a 75 locales de votación, terminamos afectando a 13. Y de ahí, en ese momento, surge nuestro pedido para ir al Pleno del Jurado y decirle, señores, tenemos este problema, por favor, denos la posibilidad de que se instalen mesas no hasta las 12, como dice la ley, sino tiempo después. Nosotros pedimos hasta la 1, el magistrado Ollarse sugirió, miembro del Pleno Jurado Nacional de Elecciones, sugirió hasta las 2, nosotros hicimos su sugerencia y pedimos que el cierre de la elección no sea a las 5 de la tarde, sino a las 6, y que sea en toda la República, porque nosotros tenemos un mismo uso horario, entonces podías tener gente contando votos y los otros todavía sin votar.
Entonces, nosotros hicimos todo lo posible por sacar la elección adelante. Esa mañana, obviamente, fue una mañana terrible, tratando de, con información que habíamos recibido esa misma mañana, de que no llegábamos y que habíamos terminado de cargar camiones muy tarde. Pero es en ese momento que nosotros, esa mañana, nos enteramos. ¿Había habido un retraso? Sí, había habido un retraso que se había estado manejando de manera adecuada, y en todo momento, a mí, la gerencia a cargo me informa de que no hay o sea, que hay un retraso, pero que se va a llegar y que se va a llegar y que se va a llegar. En ningún momento me dice, esto corre peligro, corremos peligro de no llegar a tiempo. No, yo he estado todo el sábado en la oficina, y cualquiera puede constatar de que yo he estado todo el sábado en la oficina como corresponde, y la información con la cual yo me he ido a dormir es, llegamos, tenemos un retraso, pero vamos a llegar. Ahora, comparado con otras elecciones, ¿cuáles han sido las complicaciones de este proceso para la OMPE? Ha sido un proceso extremadamente complejo en todo aspecto. ¿Por qué? Porque tenías 5 elecciones. Tenías acostumbrado a tener 3 elecciones. Tenías 7 marcas, ahora tenías que hacer 12 marcas. La cantidad de material electoral era muchísimo más. Tuvimos que hacer ejercicios que veníamos haciendo desde agosto del 24, de hacer tiempos y movimientos, porque las mesas iban a cerrar 4:30 de la mañana en el mejor de los escenarios, porque era un escrutinio que iba a durar entre 8 y 6 horas. Es realmente la elección más compleja de la historia del Perú. No ha habido una elección más compleja que la que hemos organizado. Sí, hemos tenido problemas, es verdad. Teníamos un problema, he pedido disculpas y seguiré pidiendo las disculpas del caso, porque nosotros debimos llegar a todos los locales con material y no debió haber ningún retraso. Sin embargo, si yo hubiera sido alertado con la suficiente anticipación, ¿no es verdad?, hubiéramos podido tomar medidas adicionales. ¿Alertado de qué? De que podíamos no llegar al tiempo en el momento en que correspondía. ¿Eran conscientes de que justamente se venía una elección complejísima, que iba a tener las grupazas de fraudistas potenciales como el Fujimorismo y Renovación Popular? Nosotros éramos conscientes que esta era una elección absolutamente polarizada. Todas las encuestas mostraban, digamos, cómo se podría estar comportando el electorado, y nosotros trabajamos de una manera muy profesional desde mucho antes para tener todos nuestros sistemas auditados. OMPE tiene todos los sistemas que he usado auditados, para poder hacer un rediseño de cómo teníamos que trabajar, para poder, por ejemplo, apoyar esta lógica que al principio no se entendía, pero después se entendió, y creo que ha ayudado mucho en esta elección, es de conservar las cédulas de sufragio. Mucha gente decía que OMPE no enseñaba las actas y que... No, tienen las cédulas. Ahora tienen las actas, tienen las cédulas, y creo que eso es... innovamos muchísimo en accesibilidad para personas con discapacidad, para personas que residían en lugares alejados o muy alejados, con mesas en centros poblados. Realmente nos preparamos de una manera muy profesional. Ahora, ¿qué pasó con el sistema electrónico STAE? El sistema STAE requiere que se usó, hasta donde tengo información, mayoritariamente, en aproximadamente el 91% de las mesas proyectadas con STAE se usó STAE, y los resultados fueron exitosos. El número de mesas con actas observadas fue muchísimo menor que el promedio. No estoy en la institución, lo que te puedo comentar es sobre información abierta que tenemos todos accesos a partir de las conferencias de prensa que está haciendo la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y funcionó bien. Esta era una elección que requería colocar tecnología para poder facilitar el escrutinio. O sea, si bien todo era manual, este sistema lo que te permitía era, de la hoja borrador, trasladar esa hoja borrador no al acta de frente, sino a un sistema que estaba en una laptop. Usar ese sistema te generaba 2 posibilidades. La posibilidad de que no tengas que llenar a mano las actas. El llenado a mano de actas, recuerda que son 4 actas por 5 elecciones. Si es que no pide un acta el personero acreditado en mesa. Entonces estamos hablando de que ahí nomás hay 2 horas, ¿no? Y además el sistema te advertía si es que tú tenías alguna inconsistencia, si tenías un error material, si te habías equivocado sumando, y te lo advertía. Tú, como autoridad, podías decir, sigo, no hay ningún problema, ¿no es verdad? O podías decir, no, corrijo.
Y eso era la posibilidad de hacerlo. Y por eso en los lugares en donde pudimos usar el sistema, que se hubiera usado, si hubiéramos llegado con mayor tiempo, se hubiera podido usar más y hubiera tenido un mayor éxito, como tiene desde que se usa. En el 2022 nosotros usamos esto en 8.000 mesas de sufragio en los lugares más empobrecidos de Lima. Y el resultado es que de 8.000 mesas de sufragio, si no me falla la memoria, 35 o 36 actas observadas en el 2022. Entonces, es un sistema que funciona bien, que fue auditado y que por estos problemas generados a partir del despliegue de material electoral es que se generan además problemas para poder usarlo. Pero donde se usó fue exitoso. Tengo entendido que se ha decidido, a través del Jurado Nacional de Elecciones, no usarlo para la segunda vuelta. Lo decide la OMP, porque la OMP es la que organiza la OMP es la que decide sí. eso. Pero no había en este caso una gran necesidad de usar el sistema. ¿Y por qué? Porque una cosa es tener 5 elecciones en simultáneo con 12 marcas, los tiempos, el cansancio de los miembros de mesa y la dificultad para contar votos es una, y otra es en una cédula y en un material electoral bastante más pequeño, bastante más resumido, contar votos que pueden ser en favor de un candidato, en favor de otro, en blancos y nulos. Digamos, eso era mucho más fácil, ¿no es verdad? Entonces ahí no había necesidad. La OMP ha decidido no usar este sistema en esta oportunidad y me parece que es una muy buena decisión. El problema con las denominadas actas de las series 900, ¿es tal? No existe ningún problema con ningún acta con serie 900. ¿Qué son? Hasta donde tengo entendido, son actas que están vinculados a lugares alejados o muy alejados, Sí, que son zonas rurales. Zonas rurales. Nosotros hicimos un trabajo muy grande desde el 2021 para poder tener más mesas en centros poblados. Y eso está absolutamente documentado. En planeamiento te lo tiene clarísimo. Ha hecho todo un trabajo para poder tener mesas en centros poblados. Y esa gente ha votado. Y ese voto hay que respetarlo. Pero no solamente está el acta, están los votos. Por eso me parece a mí que, a pesar de que recibí algunas críticas cuando me invitaron al Congreso y dijeron, me recuerdo en la Comisión de Constitución en algún momento me dijeron, usted habla de integridad electoral, pero no quiere que se conserven las cédulas. Le dije, quiero que se conserven las cédulas solo si se recuentan. Porque imagínate, Pedro, tener las cédulas en tu almacén y alguien pierde la elección. Te quema el almacén, claro, porque dice, no, yo quiero que se recuente. Entonces, se llegó al recuento. Y yo creo que es una de las decisiones más importantes que ha tomado el Congreso respecto a la elección, como por ejemplo que hayan 9 miembros de mesa, que también fue una propuesta nuestra, que ha permitido que las mesas mayoritariamente, donde tuvimos en tiempo y forma el material, se instalan sin mayor problema. Ahora, lo ocurrido con la empresa Gálaga, ¿no?, que es el gatillo del chongo. ¿Qué pasó ahí? Eso está en investigación, ¿no es verdad? Nosotros, la primera información... No se descarta corrupción. Yo no descarto nada. Ya. Ni siquiera porque un complot. Es bien raro, más que raro, ¿no? Lo que pasó ahí. Ni siquiera un complot. Yo no descarto absolutamente nada. Okay. Nada, no estamos en posibilidad de descartar absolutamente nada. Lo que te puedo decir es que es absolutamente raro, sí, de que podamos llegar al último villorrio del país, al último centro poblado del país, y que tengamos problemas para distribuir en Lima metropolitana. Entonces, yo no te puedo decir que es responsabilidad exclusiva de una empresa o no. Creo que las investigaciones tendrán que... Las investigaciones, claro, las investigaciones por colusión, la investigación por colusión, que está, digamos, incluida en la carpeta principal de todas las investigaciones que actualmente tiene abiertas Piero Corbeto, tiene que ver con esa contratación, precisamente, ¿no? Hay una serie de objeciones respecto a lo que fueron los lineamientos, ¿no? Si acaso la empresa ganadora cumplía con los términos de referencia. Hasta donde hemos visto, allí no hay ninguna discordancia entre los términos de referencia y lo que tenía en ese momento la empresa. Y tampoco existen, hasta donde yo tengo entendido, yo no sé de los otros funcionarios, digamos, alguna evidencia de que ha existido algún tipo de concertación de algún funcionario público de la OMP con
los miembros de la empresa Gálaga. Para sustentar una investigación y finalmente un proceso penal, una condena por el delito de colusión, se requieren dos elementos fundamentales para la colusión agravada, que es la que está imputada. Uno es la concertación. La concertación, el acuerdo colusorio entre el particular y el funcionario público, por eso se dice que es un delito de encuentro. Y en segundo lugar, se necesita que haya una afectación patrimonial en el caso de la colusión agravada. Yo estoy absolutamente convencido de que por lo menos no existe posibilidad, no existirá respecto de Piero Corvetto de ninguna manera posibilidad de vincularlo a un presunto acto colusorio, ¿no? Ese es, digamos, yo creo que de manera aventurada la Fiscalía está tratando de encontrar allí un asunto que no va a poder encontrar. Ahora, entre las principales campañas de desinformación que han sido no pocas, y fake news, y bulos, y paparruchas, que Piero Corvetto forma parte de un fraude, una organización que ha tratado de distorsionar la voluntad popular, en la que habría participado Gustavo Gorriti, en un engranaje criminal donde Rosa María Palacios habría sido la vocera y Marcos Cifuentes también. ¿Cuáles han sido las más, no sé, cómo llamarlas, las más alucinantes? Yo no conozco al señor Gustavo Gorriti. Nunca lo he visto. Nunca he hablado con él. Nunca me he cruzado con él en ninguna parte. Y whatsappea. Bueno, tienen mi teléfono ahora, o sea que con las claves y todo, porque los entregué, pueden ver mi tableta y pueden ver mi teléfono. No, yo el señor Gustavo Gorriti no lo conozco, nunca lo he visto, ¿no? Y a Rosa María la he visto cuando hemos tenido reuniones con periodistas y en algún cóctel de embajada. Tu jefe, ¿quién es? De la mafia. ¿Quién mueve acá los hilos? Mi único jefe era la ciudadanía. Ese es mi único jefe. Y yo me debía a la ciudadanía. Y mi equipo y yo trabajamos de manera íntegra por darle una elección de calidad al país. Sí hubo una falla, sí hubo una falla focalizada. He pedido disculpas y volveré a pedir las disculpas que se requieren. Pero aquí no ha habido ningún tipo ni de concertación, ni de acto doloso, ni nada por el estilo. En todo momento hemos querido hacer bien la elección. La autocrítica de tu parte, ¿cuál es? Mira, es bien complicado tratar de retroceder las cosas. Yo realmente creo que hicimos todo lo posible para que esto salga bien. No tengo certeza plena respecto de por qué fallamos en lo que fallamos. Eso es algo que tenemos que está en investigación y que tenemos que tener muy claro, porque yo soy el principal interesado en que esto se sepa. Al que han atacado a la familia, que han amenazado a la familia, el que ha sido el chivo expiatorio de esto, he sido yo. Tus comentarios sobre estas amenazas abiertas contra ti, que son amenazas de muerte, amenazas de perseguirte hasta el último día de tu vida, por parte de Rafael López Aliaga. Bueno, yo lamentablemente nos hemos acostumbrado, hemos normalizado las amenazas, ¿no? En el 2021 también se nos acusó de un fraude que... Sí, pero la violencia en esta oportunidad... Es mucho mayor. Sí. Es mucho mayor. Es mucho mayor. Nosotros nos hemos acercado a la prefectura, hemos evidenciado las amenazas que ha recibido mi familia, ¿no es verdad? Y esperamos que el Estado pueda garantizar nuestra seguridad. El impacto que esta persecución feroz, implacable contra ti y que obviamente afecta a la familia, ¿qué impacto ha tenido? No, el impacto es muy fuerte, ¿no? O sea, en principio OMPE era mi casa. Esta es la tercera temporada que tengo en OMPE, ¿no? Que tuve. No va a haber una cuarta, por supuesto. Yo tenía la suerte de trabajar en un lugar que yo quería y que
me sentía muy bien, muy a gusto trabajando. Era un equipo extraordinario, una institución extraordinaria. Tuve que dar el paso de costado, como te he explicado. Hay una afectación obviamente a la familia, las amenazas a la familia, a mi esposa, a mi hijo mayor, que es menor de edad, dicho sea de paso, son duras también. Sentarte con tu familia, explicarle que esto es así y que estos son los costos de hacer servicio público, es bien complicado, ¿no es verdad? Sentarte con cada uno de tus hijos y tu esposa, explicarle esto es así, esto puede suceder, ¿no es verdad? Me pueden detener, ¿no es verdad? Sin haber cometido ningún delito. O sea, yo no he cometido ningún delito. Yo he dado mi mayor esfuerzo y todo mi conocimiento y he puesto todo mi compromiso y mi experiencia para que la elección salga bien. ¿Hubo un problema? Sí. Pero aquí no hay ningún delito. Acá ha habido un compromiso por hacer bien las cosas. Y es una elección que cuando se mire con tiempo, con distancia, se podrán ver la cantidad de avances que hemos tenido. Es la primera vez que OMPE sale con todos sus sistemas auditados, por ejemplo. Y eso es algo que ahí está, con una empresa privada. No es OMPE que dice, no, hemos cumplido con el ISO y nada, no, se desarrolló todo desde cero para que puedan todos tener una mayor garantía en la elección. En el día a día, ¿qué cosas, como consecuencia de esta campaña feroz, te siguen afectando a ti y a tu familia? Bueno, a partir de ayer creo que... Las que más joden, ¿no? Bueno, es terrible decirlo porque a mí me han insultado con mi hija en ese momento de 10 años de la mano, y me han insultado muchas veces en la calle, pero el otro día tuve que acompañar a la clínica a mi suegra y obviamente en la recepción de la clínica recibí varios insultos, ¿no es verdad? Porque esta narrativa ha hecho que mucha gente se convenza de lo que quiere escuchar, ¿no? O sea, ellos quieren escuchar de que los resultados son de una manera y no como lo que realmente es, ¿no? Entonces tiene que haber un culpable de esto, ¿no? Entonces han tratado de colocarme a mí como si yo fuera el culpable de que la voluntad popular se exprese de una determinada manera. ¿No es verdad? Los insultos, sí, hay menos movimiento, tengo que salir menos a la calle, es más complicado salir a la calle, ¿no es verdad? Pero estos son los costos de hacer servicio público en el Perú. Es lamentable porque lo único que hace es desincentivar que gente correcta haga servicio público. O sea, ¿tú crees que después de esto le puedo decir a mi hijo, tienes que ser burócrata y dedicarte 26 años como tu padre a servir al país en instituciones porque esta es la forma de hacer patria? ¿Cómo le voy a decir eso? O sea, yo estoy absolutamente orgulloso del trabajo que hice. Sí, hubieron problemas, sí, pido la disculpa del caso, pero yo hice todo lo posible para que todo salga bien. Pero creo que es un desincentivo muy grande a todos los que quieren ser funcionarios públicos con integridad, ¿no es verdad? Sin estar hipotecado a ningún interés político, ¿no? Y a ninguna dependencia política. Para que se sostenga que hubo fraude, ¿qué elementos son como imprescindibles que deberían saltar a la vista, Julio? Bueno, a ver, se han tratado de encontrar una serie de elementos en base a opiniones, inferencias carentes de lógica, digamos, la escasez de argumentos, pero lo contundente es que OMPE tenía auditado el sistema, es decir, había una imposibilidad material de que alguien en la institución pudiese, ¿no?, alterar la voluntad popular. Esto era absolutamente imposible, es absolutamente imposible con miras a la segunda vuelta, ¿no? Y si es que acaso en algún momento hay una segunda auditoría, esto va a quedar absolutamente claro. Si es que esta auditoría no es amañada y no es, digamos, dirigida a encontrar algún tipo de irregularidad. No existe posibilidad, por el mismo sistema, de que algún funcionario pueda intervenir de manera dolosa en torcer la voluntad popular. Por eso es que tampoco no podría haber
¿no? La comisión de algún delito contra la voluntad popular. De tal manera que las voces que gritan hoy fraude son voces interesadas, en verdad. Son voces que no solamente... Opinión en rápido sobre el golpe de Estado democrático. A ver, yo creo que lo que está pasando hace mucho tiempo, en verdad, y esto creo que alguna vez lo hemos conversado, yo te lo he dicho, te lo he planteado, es que hay una cantidad de intereses convergentes, distintos pero convergentes, que hacen sinergia, que están expresados muy bien, de manera muy explícita, en el Congreso de la República. Y allí se encuentra todo, ¿no? Y creo que hay en este momento el ejercicio de un poder autoritario por parte de ese Congreso. Y esto tiene que ver con eso. Yo, sinceramente, no puedo entender cómo todo juega en función de esa confluencia de intereses, que son intereses criminales al final de cuentas, ¿no? De tal manera que, por lo menos en lo que concierne a la actuación de Piero Corvetto, en lo que concierne a lo que se hizo para una elección limpia, fuera de dudas, a pesar de los errores que Piero ha sostenido, pues no tenía, y no ha tenido y no tendrá forma de revisarse o de revocarse. Una pregunta final, Piero. Hay una frase que se le atribuye a Einstein, que es más fácil destruir un átomo que un prejuicio. En mucha gente queda esta percepción que ha percolado de estas narrativas delirantes que buscan un chivo expiatorio y que se creen el cuento del fraude. ¿Qué le dirías a aquellas personas que siguen todavía con esa duda, esa sospecha de que ha habido fraude y que tú eres parte de este engranaje fraudulento? Yo no soy parte de ningún engranaje fraudulento. Yo era parte de un equipo técnico especializado en hacer elecciones y que hicimos nuestro mejor esfuerzo para que las elecciones salgan bien. Todos los que pueden hablar de fraude deben saber lo siguiente. El sistema de presentación de resultados de OMPE le brinda a todos los partidos políticos la descarga masiva de las actas. Por tanto, todos los partidos políticos pueden hacer su conteo propio con las actas, ¿no es verdad? Y si tuvieran alguna duda de las actas, están los votos almacenados, ordenados. Entonces, no solamente la garantía del acta, es la garantía del voto. Y si quieren contar los votos, pueden volverlos a contar. Y yo entiendo que los jurados electorales especiales vienen contando los votos de las actas observadas. Por lo tanto, hay absoluta garantía de que los resultados que presenta OMPE, que ha presentado y que presentará la OMPE, son fiel reflejo de la voluntad popular. No hay ninguna posibilidad de modificar nada. El sistema electoral peruano está construido de tal manera que no es posible beneficiar o perjudicar a nadie. Bueno, Julio, Piero Corvetto, muchísimas gracias. Si me das dale. medio minuto, Dale. solamente decir que el despliegue de actos de investigación del Ministerio Público se debe hacer respetando el debido proceso, ¿no? El día de ayer, el Ministerio Público anunció que se había hecho una diligencia para la cual no se había notificado a la defensa de Piero Corvetto, ¿no? Hemos solicitado la nulidad de ese acto de investigación, así como en días anteriores también el Ministerio Público llamó a una reunión de instituciones para acordar un plan de trabajo, y nos llamaron el mismo día, unos minutos antes, ¿no? Entonces, yo sí quiero hacer una invocación al Ministerio Público para que se respeten las garantías del debido proceso, ¿no? Esta es una investigación importante que, como te dije hace un rato, conducirá inexorablemente a saber la verdad, y la verdad no es otra cosa que la inocencia absoluta de Piero Corvetto. Gracias a ambos por su presencia. Muchas gracias, Pedro. Fueron Piero Corvetto, ex jefe de la OMPE, Julio Arvizu, su abogado, ex procurador anticorrupción. Que tengan un buen fin de semana. Chao.